Aleluya, gloria a Dios. Qué gozo es poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Hemos exaltado a nuestro Dios, hemos dado gloria y honra a Él. Así que en esta mañana vamos a estar listos para compartir la palabra, vamos a estar listos para poder poner como dice la escritura, María vino a los pies de Cristo, amén, para escuchar su voz, para escuchar la palabra que Jesús tenía. Así que el día de hoy vamos a sentarnos a sus pies para escuchar la palabra. Así que vamos a estar atentos en esta mañana para poder meditar en su palabra. Así que estamos listos, estamos listos. Yo quiero que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 12, Romanos 12:2. Vamos a leer la escritura en esta mañana. Romanos 12:2. Vamos a leer, aunque estamos en la nueva versión internacional, yo quiero basarme en Romanos 12:2 en la versión Reina Valera del 60 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leerlo otra vez. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado Dios, en esta mañana hemos leído tu palabra, Señor, pero que esta palabra venga a hacer, Señor, lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Señor, lo que ha entrado por nuestros oídos, Señor, no salga por el otro, sino que quede en lo más profundo de nuestros corazones y que podamos hacer tu palabra. Señor, en esta mañana toca nuestros corazones, aún de nuestros oyentes, a través del YouTube. Señor, habla nuestros corazones en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Y vamos a poner la versión, la nueva versión internacional en esta mañana. Y dice, no se amolden al mundo actual. Escuche eso. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Me gusta esta versión porque dice, no se amolden a este mundo. ¿Cuánta gente quiere parecerse al mundo actual? ¿Cuántos cristianos, cuántas iglesias queremos movernos al mundo actual? ¿Cómo actúa el mundo? Pero sabes una cosa, la escritura dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso es que la palabra nos habla muy claro y dice, no se amolden al mundo actual. Y yo quiero en esta mañana compartirte la palabra bajo el tema renovados en el Espíritu. Renovados en el Espíritu. Yo quiero compartirte este tema en esta mañana. El Señor quiere que tú y yo seamos transformados. El Señor quiere que tú y yo seamos cambiados totalmente. Amén.
Y el significado de renovar. Renovar significa restablecer. Renovar significa sustituir. Renovar también significa reemplazar. Es decir, que nosotros en el Señor hemos sido restablecidos. Vivíamos una vida sin esperanza. Vivíamos una vida sin fe. Vivíamos una vida que estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, cuando Jesús vino a nuestras vidas, todo cambió. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, todo fue transformado. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, cambió nuestro lloro, cambió nuestra tristeza en gozo. Cambió nuestro lloro, cambió nuestra tristeza en alegría. Es por ello que hoy tú y yo podemos saltar de gozo. Hoy tú y yo podemos sonreír. Aleluya. Aún en medio de las dificultades, tú y yo, como somos renovados en el Espíritu, tú y yo somos felices en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Hemos sido renovados, hemos sido transformados por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Hablemos un poco de costumbres. Son cosas que traemos de nuestros antepasados o todo lo que nos rodea influye mucho. Por ejemplo, vestirnos de una forma o de una manera. Hemos sido renovados, hemos sido cambiados conforme a costumbres. ¿Qué costumbres había en nuestros antepasados? ¿Qué costumbre había en nuestra vida cuando no estábamos en Dios? ¿Qué costumbres había en nosotros cuando no veníamos a una iglesia, cuando no estábamos en una iglesia? ¿Qué era lo que hacíamos? No, quizás nos íbamos a otros rumbos, a otros lados, pero hoy que hemos sido cambiados por la sangre de Cristo, hoy que hemos sido transformados por Jesús, hoy tú y yo hemos cambiado esas costumbres que había en nuestras vidas para que hoy tú y yo podamos levantar nuestras manos, hoy podamos danzar delante de la presencia de Dios y poderle dar gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de señores. También en nuestras costumbres antepasadas teníamos muchas costumbres, quizás, bueno, en mi persona mía, no hubo una manera de cambio de vestir, porque pues mi manera de vestir era otra, pero nunca ha cambiado. Quizás en otro momento vestíamos de una manera, quizás las muchachas o las hermanas que ahora vienen a la iglesia, antes vestían extravagantes, quizás vestían con minifalda, quizás vestían con vestidos o blusas que mostraban quizás su cuerpo, pero al llegar a Cristo, al ser renovados por Cristo, tú y yo ahora vestimos de una manera diferente. Yo recuerdo hace muchos años el testimonio de mi pastor. Dice que él estaba evangelizando a una persona en un lugar y que le dijo, te invito a la iglesia. Y mi pastor le insistía, lo estaba evangelizando y le decía, te invito a mi iglesia. Y aquel hombre le dijo, no, es que allá en tu iglesia no me van a permitir bailar. Y le dicen, hombre, pues vente a la mía. Y siguió mi pastor hablándole a esa persona y luego le dijo, ven a la iglesia, yo te invito para que vengas. Y le dijo, no, es que
en tu iglesia no me van a permitir fumar. Y este hombre le dijo, bueno, pues, vente, le dijo mi pastor, vente. Digo, y siguió. Pero en un momento determinado le dijo, si tú vas a mi iglesia, yo no te voy a quitar tu forma de bailar, yo no te voy a quitar el cigarrillo, yo no te voy a impedir que tomes, ¿verdad? El que va a hacer el trabajo no voy a ser yo, va a ser el poder del Espíritu Santo. El que te va a transformar es el Espíritu Santo. El que te va a quitar todas esas costumbres que tú tienes es el Espíritu Santo. Por eso es que yo te invito a que vengas a la iglesia para que seas transformados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos cambia, es el Espíritu Santo quien nos transforma. Él cambia todo de nuestras vidas. Aún nuestra forma de hablar, el Espíritu Santo lo cambia. El poder de Dios lo cambia. Aún nuestra forma de hablar. Sabes que a quien tú miras enfrente el día de hoy, este era un muchachito de 15 años que tenía unas palabras tremendas. Quien tú miras ahora al frente, hablarte de la palabra, hablarte de la renovación en el Señor. Este muchachito que ahora tú ves enfrente, aleluya, hablaba unas palabras terribles. Era muy, decimos nosotros en nuestro país, en México, era muy grosero, mal hablado. Pero cuando el Señor vino a mi vida, cuando el Señor vino a mi corazón, todo eso fue cambiado, gloria a Dios. Todo eso fue transformado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a renovar mi mente y vino a renovar mi corazón. Y yo creo que hay muchos testimonios, aleluya, de lo que Dios ha hecho en cada corazón. Y hay muchas vidas. Algunas otras cosas que influyen en nuestras vidas, pero hay muchas razones para que muchos de nosotros como cristianos no seamos de esa forma. No actuemos en malas costumbres, no vayamos a otras cosas, sino que estemos en el Señor. El libro de los Proverbios, capítulo 16, libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 25, dice la Escritura. Vamos a ir aquí a la Nueva Versión Internacional. Dice la Escritura hablando, Proverbios 16, 25. Hay caminos o hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser un camino de muerte. Vamos a leerlo otra vez. Dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Ahora, la versión Reina Valera del 60 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hay muchos hombres o muchos seres humanos, aleluya, que sus costumbres, su forma de ser, todo lo que ellos hacen, para ellos está bien. Por ejemplo, para el ser humano, el irse un fin de semana de fiesta y tomar y bailar, para ellos está bien. Para el ser humano, el no buscar de Dios, el no interesarse de Dios, para el ser humano está bien. Amén. Porque dice la Escritura, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos. Yo un día me encontré a una persona y le hablé de Cristo y esa persona me decía, es que yo no tomo, es que yo no bailo, es que yo no hago esto, es que yo no hago el otro. Para mí, todo eso es correcto. Amén. Esa persona me decía eso cuando yo le estaba hablando de Dios. Me decía, no bailo, no le hago, me decía, no le hago mal a nadie.
No le hago mal a nadie. Porque como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Su forma de ser les parece correcta. Su forma de actuar les parecen correctas. Su forma de la manera que ellos viven es correcta. Pero dice la Escritura, le parecen rectos, pero acaban de ser. ¿Cómo dice? Pero acaban por ser caminos de muerte. Es decir, que la forma en que vives, que la forma en que algún día nosotros vivimos no eran las correctas, porque eso nos iba a llevar a una muerte segura y nos iba a llevar también a una muerte espiritual, que no nos iba a llevar al cielo, sino que nos iba a llevar al infierno, con todas las siglas que yo te puedo mencionar, la manera en que se vive, la manera en que estás no es la correcta y eso te llevará un día al infierno. Qué triste es decir esto, pero esto es una gran verdad, es una realidad. Por eso es que el apóstol Pablo nos aconseja, por eso es que el apóstol Pablo hasta el día de hoy nos aconseja, nos dice, renovaos en el espíritu. Renuévate en el espíritu. Y el apóstol Pablo, a través de esta palabra, Romanos 12:2, nos da 3 consejos importantes. Yo quiero hablarte de estos consejos importantes que el apóstol Pablo nos habla a través de Romanos 12:2. Número 1, ¿por qué la transformación? ¿Por qué es necesario la transformación en nuestras vidas? Número 2, ¿qué implica? ¿Qué implica esta transformación? ¿Qué va a ser en nosotros esta transformación? Y número 3, ¿cómo tú y yo, cómo usted y yo, cómo tú que me estás mirando a través de la plataforma de YouTube, cómo tú y yo podemos llegar a esta transformación? 3 consejos importantes que nos da el apóstol Pablo. Déjame repetírtelo. Número 1, ¿por qué la transformación? Número 2, ¿qué implica esta transformación? Y número 3, ¿cómo tú y yo podemos llegar a esta transformación? Voy al punto número 1. ¿Por qué la transformación? ¿Por qué tú y yo necesitamos esta transformación? Sin duda que ustedes y yo debemos entender que tú y yo no podemos ser iguales. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, cuando tú y yo venimos a los pies de Jesús, nada puede ser igual. Nada puede ser igual. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, todo tiene que ser transformados en nuestras vidas. Claro es que cuando Cristo viene a nuestras vidas, hay, como decía al principio, hay costumbres arraigadas en nuestra vida. Hay cosas que están todavía arraigadas en nuestras vidas. Pero Jesús, pero el Señor, el Espíritu Santo va a ir cambiando paulatinamente, va a ir transformando paulatinamente lo que había en nuestras vidas, las costumbres que había en nuestras vidas. Por ejemplo, yo puedo decir que cuando el Señor vino a mi corazón, cuando el Señor vino a mi vida, esas palabras, esas malas palabras, esas cosas que había en mi boca, fueron así, mire, así, cambiadas totalmente. Pero no todas las personas pueden ser igual.
Claro, no es excusa tampoco, no es excusa de ninguna manera de que sigamos siendo iguales y que tengamos 2 años, 3 años, 4 años en la iglesia y todas esas cosas, costumbres y todas esas cosas que había en nuestras vidas no sean cambiadas. Eso no puede ser posible, porque si tú y yo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y le hemos permitido al Señor que haga cosas en nuestras vidas, no es posible que estando en la iglesia 1, 2, 3, 4 años sigamos siendo iguales. Porque entonces no estamos siendo renovados en el Espíritu Santo. Porque entonces no le estamos permitiendo al Señor que haga cosas en nuestras vidas. Por eso es que es necesario que nosotros, que ustedes, amén, que ustedes y yo, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, todo tiene que cambiar. Amén. Todo tiene que ser transformado. Mire, la escritura dice en 2 Corintios 5:17. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Esta escritura, amén. 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Amén. Otra vez lo leemos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Y la escritura dice en la Reina Valera del 60 que tenemos aquí, dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo ha sido cambiado en nuestras vidas. Todo ha sido transformado en nuestras vidas. Porque la escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si nosotros estamos en el Señor, tenemos que cambiar. Amén. Y parece chistoso esto. Parece de risa eso. Pero sabes que cuando el Señor nos transforma, cuando el Señor nos cambia, hace cosas diferentes en nuestras vidas. Yo recuerdo un testimonio de uno de los hermanos que llegó a nuestra iglesia allá en México. Él llegaba así, mire, era de un rostro así medio, y parecía, como dicen por ahí, parecía que era sargento mal pagado, cara de sargento mal pagado. Pero es un dicho popular en México cuando ven a alguien con un rostro así, como que enojado, como es, así dice ese dicho. ¿eh? Pero cuando llegó a los pies de Cristo, todo fue cambiado. Esa cara que había así fuerte, esa cara que había mal, fue transformada, fue cambiada. ¿Sabe? Como un testimonio mío. Dice, mi cara no sé qué tenía, la verdad, no sé qué tenía mi cara. Pero cuando yo llegaba a la casa de un vecino que teníamos ahí cerca de casa, me decía el viejito. No sé por qué, ¿verdad? ¿Qué tenía mi cara? No lo sé. Pero cuando llegaba a la casa del vecino me decían el viejito. Pero cuando a los 16 años, imagínense, 16 años, y me decían que tenía la cara de viejito.
Pero cuando empecé a caminar en los caminos del Señor, cuando le entregué mi vida a Cristo a los 16 años, un día regresé a la casa de los vecinos y me dijeron, viejito, ¿pero qué te hiciste? Ahora ya te ves diferente, ahora tu cara cambió. Yo no sé qué era, pero cuando venimos a los pies de Cristo, fuimos renovados. Cuando venimos a los pies de Cristo, fuimos cambiados. Cuando venimos a los pies de Cristo, todo fue diferente. Por eso es que la palabra dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana a esta palabra? Porque hemos sido renovados en el poder del Espíritu, del Espíritu Santo. Aleluya. Hay ejemplos. Yo te quiero mostrar en esta mañana ejemplos de gente que fue transformada. Quiero mostrarte personajes en la historia bíblica que fueron transformados. Pedro, alguien que estuvo con Jesús, fue transformado. Otro personaje en la historia bíblica que fue transformado fue un personaje que se llamaba Nicodemo. Y hay otro personaje en la historia bíblica que también fue cambiado, fue transformado. Te estoy hablando del apóstol, el apóstol Pablo. Y te quiero hablar del primer personaje. Este lo encontramos en el libro de los Hechos. Es una lectura muy extensa, muy larga, por eso no la quiero leer. El libro de los Hechos 2, del 14 al 41. Te quiero dar una reseña histórica de este gran hombre, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, antes de ser un apóstol de Jesús, dice que él era ¿un qué? Era un pescador. Él remendaba las redes y su trabajo secular era un pescador. Y un día Jesús pasó en medio o pasó a la orilla del mar y lo miró que estaba remendando redes junto a alguien más y él le dijo, ven y sígueme. Y le dijo, porque yo hoy te haré pescador de hombre. Y Pedro, que era un simple pescador, era un trabajador del mar, ¿verdad? Vino a ser el apóstol de Jesús. Pero sabes que el apóstol Pedro tenía ciertas inseguridades en su vida. Muchas veces Jesús quiso hacer algo y Pedro siempre sobresalía sobre los otros discípulos y le decía, no vayas allá, acuérdate lo que te pasó aquella ocasión cuando fuiste para allá. Pedro siempre era alguien que quería sobresalir y quería aconsejar a Jesús. Y sabes que muchas veces Jesús se le quedó mirando a Jesús y le tuvo que decir, mira, apártate de mí porque me eres estorbo. Muchas veces Jesús tuvo que reprender a este apóstol, a Pedro, porque había inseguridades en su vida, había miedos en su vida. Y la Biblia dice, mis amados,
amigos, mis hermanos, dice que Pedro en sus miedos y en sus inseguridades siempre cargó una espada aquí al lado suyo. Pedro siempre tuvo aquí su espada, nunca la dejó. Andaba con Jesús y aquí la traía. Andaban por otro lado con Jesús y aquí la traía. Siempre, siempre. Y la historia dice que cuando aprendieron a Jesús, cuando ya llegó el tiempo, ¿verdad? Que Jesús iba a ser entregado, que Jesús iba a ser crucificado. Y estamos ya a unos cuantos días para celebrar estos acontecimientos cuando Jesús fue entregado para ser crucificado. Y ya faltan 2 semanas quizás para poder llegar a esta semana donde se va a celebrar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quiero ir a esto, solamente es el comentario. Y la escritura dice que cuando iban a prender a Jesús, fueron y le buscaron, ¿verdad? Iban con armas, iban con antorchas para buscar a Jesús. Y dice la escritura que cuando preguntaron por Jesús, Jesús les dijo, yo soy, ¿verdad? Jesús no tuvo miedo, dijo, yo soy. Y dice la escritura que cuando iban a prender a Jesús, entonces vino Pedro, sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. Amén. Llamado Malco. Y le dijo, Jesús le dijo, guarda tu espada. Porque siempre anduvo así, siempre tuvo miedo. Por eso fue que cuando vinieron a Jesús y le preguntaron quién era Jesús, por eso fue que sacó la espada y le hizo daño a un soldado. Porque siempre tuvo miedo. Otra de las cosas que fue en Pedro fue que cuando ya Pedro estaba cuando Jesús estaba ya aprendido, cuando ya estaba en manos de las personas que querían hacerle daño a él, dice que Jesús andaba cerca. Amén. Estaba en el patio donde allá a lo lejos lo miraba, que le estaban haciendo, lo estaban injuriando, lo estaban maltratando y él estaba cerca de ese lugar. Y la Biblia dice, en la historia bíblica, dice que él se estaba calentando las manos y que vino alguien y le dijo, tú eres de ellos. Y Pedro dijo, no, yo no sé, no lo conozco. Y vino otro y le dijo, sí, tú eres de ellos, te vimos con él, porque hablas con él. Tus hechos te delatan que andabas con él. Y Pedro dijo, no soy yo. Y Pedro le negó. Amén. Pedro fue alguien que le negó. Pero un día, hermano, Pedro fue transformado. Inclusive cuando la Biblia menciona que cuando Jesús ya había pasado a la cruz y ya había resucitado al tercer día, un día tuvo un encuentro con Pedro. Y cuando tuvo un encuentro con Pedro, se subió a la barca con Pedro, porque Pedro, cuando Jesús fue crucificado y ya fue enterrado, él volvió a lo que hacía antes, volvió a la pesca. Pero un día Jesús, ya resucitado, subió a la barca con él. Y estando con él en la barca, le dijo Jesús, Pedro, ¿me amas? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se le queda mirando a Jesús y le dijo, sí, yo te amo.
Y Jesús les dijo, apacienta mis ovejas. Y nuevamente Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Nuevamente Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y sabes una cosa, dice que en ese momento cuando Jesús le dice la tercera vez a Pedro, ¿me amas? Pedro cambió su semblante. Quizás Pedro, aunque la escritura no lo dice, pero Pedro quizás en ese momento agachó su rostro porque recordó. Amén. Pedro recordó que lo había negado, lo había negado a Jesús. Pero Jesús, a pesar de que Pedro hizo tantas cosas, que Pedro era temeroso, que Pedro era inseguro, que Pedro lo había negado. Amén. Jesús no lo desechó. Jesús no lo hizo a un lado. Es lo mismo que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. A pesar de que quizás estamos en la iglesia y no cambiamos, Jesús no nos desecha. Que quizás estamos en la iglesia y nuestra forma de hablar no ha cambiado. Por eso Jesús no nos desecha. Amén. Él nos ama como amó a Pedro. Él nos ama, ¿sabes? Pero Él quiere que tú y yo tengamos un encuentro con Jesús. Cuando tú y yo tengamos un encuentro con Jesús, cuando tú y yo tengamos un encuentro con el Espíritu Santo, ay, Shama, Kirama, Él puede cambiar nuestras vidas. Él puede cambiar nuestro ser. Aleluya. Así como lo hizo con Pedro. Y quiero seguir adelante porque en la lectura que yo te di, que es muy extensa, dice que Pedro fue transformado por el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Aquel día en el Pentecostés fue lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro estaba ahí cuando dice la Escritura que vino el Espíritu Santo y sopló por toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pedro estaba allí. Y Pedro fue lleno del Espíritu Santo, que la historia dice aquí en el libro de los Hechos que Pedro se puso de pie y comenzó a hablarles de Jesús. Comenzó a hablarles aquel que ustedes crucificaron, aquel que ustedes mataron, aquel que ustedes le hicieron daño. Él vino a ser el Cristo. Aleluya. Y predicó, dice la Escritura, predicó en aquel día. Y dice la palabra, aleluya, que en aquel día cuando cambió todo de Pedro, ya no era temeroso, ya no traía la espada. Ese día él predicó con poder y gloria. Y dice que aquel día en su primer mensaje se convirtieron 3,000. Amén. Porque ya no había temor, porque ya no había inseguridad, porque ya no había nada en la vida de Pedro. Había sido lleno del Espíritu Santo y predicó y se convirtieron 3,000 personas. Aleluya. Porque cuando somos transformados, porque cuando somos cambiados, tú y yo podemos predicar la palabra con poder. Tú y yo podemos predicar la palabra con autoridad. Amén. Aleluya. Y yo no sé qué pasa, yo no sé qué sucede. Mi esposa ha tenido esa experiencia, pero cuando hablamos la palabra, hay un poder en nuestras vidas que sobresale. Hay poder en nuestras vidas, en nuestra boca. Hay poder cuando somos transformados por el Espíritu Santo y estamos hablándole a alguien. Aleluya. Todo eso, hermano, sale de nuestras vidas.
Por eso es que cuando predicamos la palabra, hay gente que está llorando. Cuando predicamos la palabra, hay gente que quizás en los asientos está meditando y está diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está diciendo esto? Está diciendo todo de mí. Pero es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso fue lo mismo que sucedió con el apóstol Pedro, cuando predicó y la gente que estaba allí y empezaron a decirles, ¿qué haremos? Cuando Pedro les estaba predicando con poder y gloria, por el poder del Espíritu Santo, la gente que estaba alrededor le decían a Pedro y a los que estaban ahí, le decía, ¿y ahora qué haremos? Amén. ¿Ahora qué haremos? Porque cuando somos transformados por el Espíritu Santo, ahora todo tiene que cambiar. Ahora todo tiene que ser transformado. Por eso es que la gente le decía a Pedro y a la gente que estaba alrededor, ¿y ahora qué haremos? Y Jesús le dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Qué puedes hacer tú para ser renovado? Arrepiéntete. ¿Qué puedes hacer tú para que ya no tomes, para que ya no fumes, para que ya no vayas a los bailes, para que ya no hagas cosas que no son correctas, aún si maltratas a tu familia? ¿Qué puedes hacer tú? Puedes arrepentirte y puedes aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y es ahí como tú puedes ser transformado y renovado por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Quiero hablarte del siguiente personaje. Te quiero hablar de Nicodemo. Y eso lo podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 1 al verso 12. Y también es una lectura muy extensa, un poquito larga. Por eso también hoy te quiero dar la reseña de este hombre, Nicodemo. Nicodemo era un hombre, un maestro, era un estudioso de la ley. Nicodemo sabía la palabra, se la sabía de arriba a abajo. Nicodemo se sabía la palabra de la A hasta la Z. Nicodemo era un erudito en la palabra. Nicodemo era un personaje que se sabía la escritura, se sabía la ley. Pero él necesitaba algo. Él necesitaba ser transformado por el Espíritu Santo. Y sabes, la escritura dice que un día Nicodemo, el erudito, el estudioso, el que sabía la ley, un día tuvo la necesidad de conocer a Jesús. Tuvo la necesidad de saber quién era Jesús. Y la escritura dice ahí en el libro de San Juan, donde te mencioné la lectura, dice que un día Nicodemo vino a Jesús. Pero ¿sabes qué? Vino a Jesús de noche. Y Nicodemo vino a Jesús de noche y conoció a Jesús, y cuando lo vio dijo, Rabí, lo reconoció como maestro, lo reconoció como Señor, que cuando lo miró dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Yo sé que has venido de Dios, porque todas las cosas que tú haces no las haces por ti mismo, sino las haces por Dios. Y Nicodemo tuvo una conversación
con Jesús. Pero llegó el momento cuando Jesús le dice a Nicodemo, fíjese algo sobrenatural, algo sorprendente, que cuando Jesús, que llega el momento en que le puede dar una palabra a Nicodemo, le dice a Nicodemo, Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. Escuche esta palabra. Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo escucha estas palabras, te hace falta nacer de nuevo. Nicodemo, yo me imagino a Nicodemo. La escritura no me lo dice, hermano. La escritura no me lo menciona. Pero yo me imagino, porque yo soy una persona muy que imagina. Pero en ese momento yo me imagino que Nicodemo abrió los ojos así de grandotes. Cuando Jesús le dice, Nicodemo, Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. Yo me imagino a Nicodemo que desde su mente hasta su corazón y todo su ser se estremeció, abrió sus ojos en grande y dijo, ¿cómo es necesario, cómo es posible que yo tenga que nacer de nuevo? ¿Acaso, le dijo Nicodemo a Jesús, acaso quién puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo puedo entrar al vientre de mi madre y yo puedo nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, Nicodemo, Nicodemo, si yo te hablo de cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo puedo hablarte de las cosas celestiales? Jesús le estaba diciendo a Nicodemo en ese momento que necesitaba renovarse en el espíritu. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo en ese momento que era necesario que él naciera de nuevo. Porque te digo algo, tú puedes saber la palabra, sí, porque yo conozco gente que se sabe la palabra. Gente que tiene conocimiento de la palabra, pero no ha nacido de nuevo. Gente que quizás puede llegar a la iglesia, pero no ha cambiado su forma de ser. No ha cambiado su vida. Como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hay gente en las iglesias que siguen su forma de ser, siguen su mismo vocabulario, siguen sus mismas cosas. Yo te quiero decir en esta mañana lo que le dijo Jesús a Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo, te hace falta nacer en el Espíritu. La palabra dice que si tú y yo somos nuevas criaturas, todas esas cosas se tienen que ir. La Escritura dice que si tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús, todas estas cosas tienen que irse de su vida. Jesús le dice a Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. Hay cosas que necesitan en nuestro ser, en nuestras vidas, necesitan ser cambiadas, necesitan ser transformadas. Y eso lo puede hacer el Señor. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso lo puede hacer. No lo puedo hacer yo como el pastor de la iglesia. No lo puede hacer mi esposa como la esposa del pastor. No lo puede hacer. Mi hijo no lo puede hacer como el hijo del pastor. No lo pueden hacer mis hijos. ¿Sabes quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo. Amén. Todo lo que hay en tu vida que quizás tú no lo puedes cambiar, yo no lo puedo cambiar, nadie lo puede cambiar, ningún hermano de la iglesia lo puede cambiar. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta mañana? Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. Y el siguiente personaje que yo te quiero compartir es
El apóstol, el apóstol Pablo, el gran apóstol, el que nos ha dejado consejos a través de la palabra. Hoy estamos hablando de uno de los consejos del apóstol Pablo, ser renovados en el espíritu. Pero Pablo, quien escribió cartas a muchas iglesias, Pablo antes de ser el apóstol fue Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso? La Biblia dice que Saulo de Tarso era el perseguidor de la iglesia. Él era quien conseguía un edicto para poder perseguir a los cristianos, para poder matarlos, para poder golpearlos, para poderles hacer daño a la iglesia. Saulo de Tarso fue alguien que, alguien dijo por ahí, fue un sanguinario. Saulo de Tarso antes de ser el apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué, hermano y hermana y amigo que me escuchas a través de YouTube y a través de las redes? Pablo un día tuvo un encuentro con Jesús. Dice que iba rumbo a Damasco. Y no iba a un viaje, no iba a un viaje placentero. No iba a Damasco a un viaje turístico. No. Saulo de Tarso iba persiguiendo a los hermanos, iba persiguiendo a la iglesia, iba persiguiendo a los cristianos. Pero un día, diga un día Saulo de Tarso iba en camino a Damasco y cuando iba en camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús y dice la escritura que en la tierra, Saulo de Tarso volteó su rostro al cielo y dijo, ¿quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú, Señor? Reconoció la autoridad. Reconoció Saulo de Tarso, reconoció el poder de Dios. Porque aún estando en la tierra, aún estando derribado en la tierra, volteó hacia arriba y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y Saulo de Tarso escuchó una voz que dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú le haces daño. Y en ese momento Saulo de Tarso fue levantado de la tierra donde estaba en camino a Damasco, fue llevado a un lugar, amén, fue llevado a un lugar, fue llevado a una casa donde el Espíritu Santo le habla a otro siervo de Dios llamado Ananías y le dice, ve a tal lugar porque ahí vas a encontrar a tal persona, amén, le dio el lujo de detalle el Espíritu Santo a Ananías y le dijo, vas a ir a tal lugar y ahí vas a encontrar a tal persona. Y la Biblia dice, hermano, que cuando la voz de Dios viene a la vida de Ananías, Ananías se turba. Hay otro personaje, Ananías, se turba en su corazón, se turba en su mente, porque conocía a la persona que el Espíritu Santo le estaba diciendo que fuera a verlo, que fuera a orar por él. Y Ananías conocía a esta persona y le dijo, no, yo no voy a ir porque esta persona le hace daño a la iglesia, le hace daño a los cristianos. Sabía quién era, pero el Espíritu Santo le dice, ve porque instrumento me es este. Y cuando Ananías fue, la Biblia dice que oró por él, porque Saulo de Tarso, había quedado ciego. Había quedado de ese encuentro con Jesús, había quedado ciego.
Pero cuando Ananías fue y oró por Saulo, fue y le dijo, hermano Saulo, he sido enviado para orar por ti. Y la escritura dice que cuando Ananías impuso las manos sobre Saulo de Tarso, dice que en ese momento sus ojos fueron abiertos. Amén. Fueron abiertos. Y a partir de ese momento, Saulo de Tarso dejó de ser Saulo. ¿Sabes por qué, hermano? Te digo algo. Porque aún, hermano, cuando hemos sido cambiados, cuando hemos sido transformados, hasta el Señor nos cambia de nombre. Aleluya. Él puede cambiarnos, nuestra forma de ser, nuestra forma, todo. Hasta el Señor puede cambiarnos de nombre, ¿sabías? Para el Señor, quizás ya no voy a ser Gabriel, quizás voy a ser alguien más, pero es un ejemplo nada más, solo un ejemplo que te estoy dando, pero Él puede hacerlo, amén, Él puede hacerlo. Me puedo llevar una sorpresa en el cielo, que cuando yo venga al cielo y que el Señor me diga otro nombre, amén, Él lo puede hacer, porque son cosas en el misterio de Dios. Pero a Pablo le cambia de nombre, a Saulo de Tarso le cambia de nombre y le dice, ahora serás Pablo. Amén. Y bueno, la historia del apóstol Pablo es tremenda en este aspecto. ¿Por qué? Porque después de ser un perseguidor de la iglesia, después de ser alguien que le hacía daño a la iglesia, después iba a predicar. Amén. Iba y predicaba y enseñaba. Y otra cosa bien interesante fue que cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y los maltrataba y los golpeaba, después esas cosas fueron para Pablo, porque Pablo también fue golpeado, porque Pablo también fue perseguido, porque Pablo también fue encerrado en las cárceles, pero él, amén, aún estando en la cárcel, no dejó de hablar de la palabra, porque había entendido que ser renovado en el espíritu, aleluya, todas las cosas habían sido cambiadas para que ahora él, como dijo él mismo, él sufriera el vituperio de Cristo. Amén. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, Pedro, Nicodemo y Pablo, Saulo de Tarso, fueron transformados por el Espíritu Santo de Dios. Número 2. Estaba yo en el punto número 1. Todavía estaba en el punto número 1. Pero número 2. Número 2. ¿Qué implica esta transformación? Cuando entendemos ustedes y yo la palabra, cuando entendemos la enseñanza bíblica, comenzamos a progresar espiritualmente. No nos tenemos que quedar allí. Amén. ¿Qué implica esta transformación? Que cuando ya hemos sido cambiados, hemos sido transformados por Jesús, eso ya no tiene que quedar ahí, sino que nuestra vida tiene que ir de progreso en progreso. Nuestra vida tiene que ir hacia adelante, no hacia atrás. Amén. Que ahora la palabra, ahora somos nutridos por la palabra. Ahora somos enseñados por la palabra. El apóstol Pedro habla también que tú y yo seamos renovados en el espíritu y tenemos que aprender de la palabra. Tenemos que ser instruidos en la palabra. Amén. Que como cristianos ahora renovados, que ahora como cristianos que hemos sido transformados, esta palabra tiene que ir progresando en nuestras vidas. Por eso es que Pedro decía esto, que la palabra tiene que ser sólida en nuestras vidas. Ahora como cristianos, como hijos de Dios, ahora tú y yo tenemos que comer comida
comida sólida, comida fuerte, que es la palabra. Ya no podemos ser tratados como niños pequeños. Un niño pequeño, un recién nacido, tú le das ¿qué? Le das leche. Le das leche en su biberón, como decimos nosotros. Amén. Algunos dicen otra palabra, ¿verdad? Pero como bebé, tú le estás dando fórmula, ¿verdad? Porque a los bebés pequeñitos se les da fórmula. ¿Para qué? Para que vayan su cuerpecito pequeño, frágil, vaya tomando fuerza y le estás dando leche, le estás dando fórmula. Y aún también como niños bebés le das también de ti, ¿verdad? Porque una madre le puede dar leche de ella misma, ¿verdad? Le da su pecho. Y, y un niño, un bebé va a ir creciendo, va a ir alimentándose de fórmula, va a ir alimentándose de su propia madre, va a ir alimentándose ese bebé y ese bebé va a ir creciendo. Amén. Va a ir creciendo, va a ir tomando forma, va a llegar el momento en que ese bebé va a empezar a caminar. Ese bebé que un día estaba en los brazos de mamá o siendo alimentado, un día va a levantarse. Amén. Va a empezar a moverse sobre los asientos como todo bebé. Amén. Un bebé va a agarrar su carriola y va a comenzar a tener fuerzas en sus pies y va a comenzar a andar en la carriola. Amén. Ahí se ven cuando los niños van a andar en la carriola, corriendo en todo el pasillo de la casa. Porque un niño tiene que ir agarrando fuerza, pero es alimentado por leche y por fórmula. Pero cuando un niño crece, hermano y hermana, a los meses comienza a comer Gerber. Amén. Comienza a comer papilla. Comienza a comer comida molida por su propia mamá. Y empieza a comer. Amén. Comienza a comer pollo. Ya cuando llega a una edad más grande, como niño, ya agarra el pollo en sus manos y comienza a comer pollo. Amén. Agarra la carne y comienza a comer carne porque ya nacieron sus dientes. Pero mire, preocuparía si cuando nace un niño se quedara ahí. Como padres nos preocuparía ver a un bebecito, amén, que no creciera. Que llegaran 3 meses y que el bebecito no se enderezara, porque ya 3 meses, 4 meses, un bebé ya tiende a levantar su cabecita, ya tiende a poder enderezarse, amén, ya empieza a voltearse, amén. Llega los 6 meses y ya el niño ya hay que cuidarlo porque empieza a gatear y comienza a agarrar todo lo que hay en la cocina. Hay que cuidarlo. ¿Eh? Va a llegar un año, ¿verdad? Y ya ese niño ya va a estar parado, va a estar de pie. Y eso es un progreso. Esto es un progreso de un bebé. Pero ¿qué tal, hermano? Creo yo que como padres, ¿verdad? Yo como padre me preocuparía si mis hijos llegaran a una edad y que no hubiera pasado. ¿Verdad? No hubiera pasado. Y eso es muy preocupante, ¿verdad? Y así es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ir paso a paso, paso a paso. Amén. Eso es lo que implica la transformación en nuestras vidas. Tenemos que ir paso a paso, tenemos que ir aprendiendo la palabra. Quizás cuando nos convertimos al Señor, nos aprendimos el Salmo 23:1. Amén. Y comenzamos y nos aprendimos San Juan 3:16. Pero preocuparía si como cristianos tuviéramos ya muchos años en el Evangelio, muchos años en la iglesia y que solamente no nos supiéramos San Juan 3:16 y Salmo 23.
Y quizás del Génesis 1. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos preocuparía eso. Como pastores, nos preocuparía que un cristiano en su progreso no supiera más de la palabra. Por eso es que el implica que cada uno de nosotros podamos enseñar la palabra y que nuestros hermanos puedan ser enseñados y puedan comenzar a progresar. Y que nosotros como pastores podamos decirle a nuestros hermanos, es necesario de ir y salir y evangelizar. Y que digan, no sabemos. Amén. Eso también nos preocuparía como pastores. Por eso es que implica la transformación a la que hemos llegado o que hemos llegado es que tú y yo podamos aprender la palabra, que podamos aprender la escritura, que abandonemos todas nuestras formas de ser y nuestros comportamientos, que abandonemos las costumbres pasadas. Todo eso tiene que implicar ser cambiados totalmente por el Señor, por el Espíritu Santo. Número 3, ya casi voy a terminar. Número 3, ¿cómo podemos llegar a esa transformación? ¿Cómo tú y yo podemos llegar a esa transformación? Esta transformación debe producirse en lo más profundo de nuestro corazón. Esta transformación tiene que suceder en lo interior de nuestra vida para que de verdad haya cambios en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestro ser, en lo que está arraigado en nuestras vidas, lo que esté en nosotros. Tú y yo tenemos que entender que tú y yo podemos llegar a la transformación a través de la palabra. Amén. Y tenemos que saber cuál es la voluntad perfecta y agradable de nuestro Dios. El libro de los Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4, verso 12. Amén. En la nueva versión internacional, Hebreos 4:12 dice, sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué interesante. Hebreos 4:12 en la nueva versión internacional. Dice que sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra en nuestras vidas hace lo cometido. La palabra de Dios en nuestras vidas hace en nosotros el querer como el hacer. Amén. Ya no es necesario que el pastor venga y te dé la orden, porque tú como cristiano, la palabra de Dios ha sido viva en ti, ha sido eficaz en ti. Amén. Y dice que esa palabra es más cortante que cualquier espada. Amén. Tú sabes que la palabra de Dios dice aquí que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabes que una espada normal solamente tiene filo de un lado? ¿Entiendes la paradoja o entiendes el ejemplo? La espada normal solamente tiene filo en un solo lado. En el otro lado puede estar así, delgada, pero no tiene ningún filo. Solamente tiene filo de un solo lado. Amén. Pero la escritura, hermano, la escritura nos muestra que la escritura es más cortante que espada de dos filos. Amén.
La Biblia, la palabra, es más cortante, puede cortarte aquí y puede cortarte acá. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra que hoy te predicamos puede llegar hasta lo más interior de lo que yo no sé. Amén. De lo que yo no sé, pero el Espíritu Santo sabe. De lo que Dios sabe, porque Él te conoce. Él sabe de ti. Y dice que Él penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Amén. Él llega hasta lo más profundo de tu ser. Dice, y la Escritura dice, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Así que el día de hoy yo puedo decirte que esta palabra, amén, esta palabra que es una palabra que debe de ser importante en nuestras vidas. Esta palabra tiene que ser escuchada por cada uno de nosotros para que esta palabra, ustedes y yo, podamos ser transformados por ella. Podamos ser transformados por medio de su palabra. Si quieres ser renovados por el Espíritu, si quieres ser renovados por el Señor, tú tienes que darle importancia a la palabra. Amén. Tienes que darle importancia a la Escritura. Tú y yo tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Tenemos que dejarnos ser transformados por nuestro Dios. Amén. Hay un himno muy antiguo que dice, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Que el día de hoy, cada uno de nosotros podamos ser transformados por el Espíritu Santo, podamos ser transformados por la palabra, pero que el día de hoy, tú y yo podamos decirle, Señor, aquí está mi vida, yo soy el barro, tú eres el alfarero. Haz de mí lo que tú quieras. Y sabes que el Señor mismo nos puede quebrar. El Señor mismo nos puede este vaso que hoy está, este barro que hoy está, el Señor lo puede hacer así. Con sus propias manos lo puede destruir, pero con sus propias manos, con amor, lo vuelve a formar. Y el Señor quiere hacer eso de nosotros en este día. Él quiere transformarnos, Él quiere cambiarnos, Él quiere hacernos algo diferente. Colosenses 3:10 dice la Escritura, vestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de Dios, que el que lo creó, va renovando, va siendo renovado en conocimiento pleno. Amén. Y se han puesto él de nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a la imagen de su creador. Necesitamos ser cambiados en el espíritu. Estamos en el 2026. Si en el 2026 no progresamos espiritualmente, si en el 2025 no progresamos espiritualmente, si en el 2025 no cambiamos nuestras formas de ser, hoy estamos a marzo. ¿Marzo qué? Marzo 15, ¿verdad? Del 2026. Estamos a 3 meses que inició este año 2026. Amén. Y es necesario que el día de hoy, amén, hoy 15 de marzo del 2026,
es necesario que seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser transformados por el poder del Espíritu Santo? Así como Pablo, así como Pedro, así como Nicodemo fueron transformados en el Espíritu Santo, tú y yo en este año 2026, marzo, y de lo que resta de este año 2026, seamos transformados por el Espíritu Santo. Vamos en esta mañana o en este mediodía a orar. Amén. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor venga a nuestras vidas y nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos meditado en tu palabra. Señor, quizás ha sido una enseñanza un poco extensa, un poco larga, pero es necesario, Señor, la palabra en nuestras vidas para que por medio de la palabra seamos transformados, para que por medio de la palabra seamos renovados por el Espíritu Santo. Señor, en esta mañana yo te pido que tú nos ayudes a ser renovados, a ser cambiados. Ya no quiero ser igual. Señor, dice un canto, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor, no queremos ser los mismos del 2025. Señor, estamos a 3 meses de haber iniciado este año 2026 y nosotros queremos ser transformados por ti. Que haya la diferencia, que haya mucho la diferencia en nuestras vidas. Yo te pido que tú nos ayudes en este mediodía ya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esa palabra nos confronta. Esa palabra, Señor, hace un reflejo en nuestras vidas para saber, Señor, lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Ayúdanos, Señor, a ser renovados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero terminar esta transmisión hablándote a ti, tú que me vas a mirar en un video más adelante, quizás me vas a ver hoy, no lo sé, pero hoy quiero decirte que tú seas renovado por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo puedes hacer? Quizás ya te cansaste de vivir a tu manera, ya te cansaste de vivir como vives, ya te cansaste de hacer cosas en tu familia, de hacer cosas en ti mismo. Ya te cansaste de todo eso y tú quieres cambiar, quieres que ser transformado, pero por ti solo tú no lo puedes hacer. El Espíritu Santo, Dios, Jesús lo puede hacer. Y hoy yo te invito para que hoy vengas a los pies de Cristo y hoy ahí donde tú te encuentres, quizás vas en tu vehículo, quizás estás en la sala de tu casa, quizás estás en la mesa, en el comedor, con tu familia, no sé dónde tú te encuentres, pero hoy puedes decirle, Señor Jesús, sé que soy un pecador, pero hoy he escuchado la palabra, he escuchado de la renovación del Espíritu y hoy quiero que tú me renueves. Hoy quiero que quites mis costumbres. Hoy quiero que quites mis modales. Hoy yo quiero que quites mi forma de ser. Hoy quiero que cambies mi carácter. Hoy quiero que cambies todo de mí. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que estos pecados que hay en mi corazón sean derribados y sean echados a lo más profundo de la mar y nunca más vuelvan a mí. Señor Jesús, te entrego mi ser, todo mi ser. Quiero que seas tú quien gobiernes mi vida. Quiero que seas tú, Señor, quien gobiernes mi ser, mi corazón. Señor, que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, en mi vida. Y yo te pido, Señor, en esta mañana o en este mediodía, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas yo pueda irme contigo a la eternidad. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si tú hiciste esta decisión por Jesús en esta tarde o en este mediodía, queremos decirte que has hecho la mayor decisión de tu vida. Hoy has hecho la mejor decisión de tu vida y hoy quiero decirte que eres nueva criatura, que eres hijo de Dios y que las cosas viejas ya pasaron, ahora son cosas nuevas en Cristo Jesús. Así que te invitamos a que busques de Dios.